Normalmente en este canal hablamos mucho sobre la animación, nos enfocamos principalmente en este medio. Sin embargo, hemos decidido abrir un poco la definición de animación para también incluir a botargas y marionetas, porque no nos podíamos quedar sin hablar de este curioso caso. Vamos a hablar sobre la extraña historia de la copia barata de los Teletubbies llamada Telechovis. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Los Teletubbies fue un programa de televisión de la cadena británica BBC que salió en 1997 hasta 2001, producido por Ragdoll Productions, con contenidos orientados a los bebés y niños de edad preescolar basados en valores como la amistad, la amabilidad y el amor. Fue creado por Anne Wood, la directora creativa de Ragdoll, y Andrew Davenport, que escribió cada uno de los 365 episodios que componen la serie original. Muchos de nosotros crecimos viendo los Teletubbies. Sin embargo, también es posible que muchos otros no tengan ni idea de lo que les estamos hablando, por lo que explicaremos rápidamente de qué iba este programa infantil. En este programa pudimos ver botargas de 4 coloridos personajes llamados Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po, que eran de color morado, verde, amarillo y rojo respectivamente, y en teoría son bebés extraterrestres. Ellos tenían una televisión en la panza, de ahí su nombre, y unas antenas de diferentes formas en sus cabezas. También aparecía un sol con la cara de un bebé que salía al inicio y al final de cada capítulo, y una especie de aspiradora con complejo de perro, además de un narrador que le facilitaba a los niños entender con más claridad lo que estaba pasando en pantalla, pues al tener una corta edad, los Teletubbies apenas si sabían decir un par de palabras. La fórmula del programa era muy sencilla. De hecho, en realidad solo los vemos ahí existiendo. Al menos en el capítulo que vimos para recordar este programa, lo único que los vemos hacer es saludarnos, tirarse al suelo, ver cómo un niño hace chocolate caliente, luego los vemos comer tubipapilla, para después presenciar cómo el lugar donde viven es afectado por una inundación hasta que unos barcos llegan, se van y el agua desaparece mágicamente. Ok. Y ya, luego de eso el sol se mete y los Teletubbies se van a dormir, terminando así con lo que no recordaba que era un potente somnífero. A pesar de esto último, el programa se convirtió rápidamente en un éxito comercial y de crítica tanto en Reino Unido como en el extranjero. En particular, destaca por su alto valor de producción, lo que es muy impresionante, pues la calidad de las botargas de los personajes se veía muy buena, así como la escenografía. Oficialmente se estrenó en Playhouse Disney en Latinoamérica y Reino Unido. Sin embargo, salió del canal el 26 de diciembre del 2006. Fue emitido por Jetix en España y por CBeebies, propiedad de la BBC en algunos países de Latinoamérica. Anteriormente se emitía en Discovery Kids. Sin embargo, salió del canal en 2007. Y en 2015 se anunció su regreso a través de Nickelodeon en Estados Unidos y Reino Unido. Y claro, además de todo esto, el programa pudo vender bastante mercancía de sus personajes. Aparte, también cuenta con creepypastas debido a la apariencia de los personajes y un juego de esto llamado Slendytubbies. Sin duda alguna, los Teletubbies formaron parte de nuestra infancia y tuvo mucho éxito, pero no estamos aquí para hablar de ellos. Nosotros vinimos a hablar de lo que México Mágico hizo para igualar el éxito de los Teletubbies. Todo empezó en 1998, cuando los Teletubbies comenzaban a cobrar popularidad en todo el mundo, razón por la cual la empresa de Itsy Bitsy Entertainment Company, en asociación con Ragdoll, decidieron traer la caricatura al continente americano para luego llegar a diversos países de Latinoamérica. Televisa y TV Azteca comenzaron a pelear los derechos para transmitir la popular serie por la señal abierta, pero uno de los requisitos que solicitaba The Itsy Bitsy Entertainment Company era que los episodios, cuya duración era de 24 minutos, se transmitieran en vivo y sin cortes comerciales, detalle que no le agradó a TV Azteca. Ante dicha situación, Televisa se quedó con los derechos del programa. Sin embargo, TV Azteca no permitiría que la competencia ganara así de fácil, por lo que decidieron cometer uno de los actos más bajos que se les han ocurrido: plagio. De esta manera, México vio cómo, en 1999, nacía el programa Telechovis. A ver, vamos por partes. Primero, ¿neta TV Azteca? Entendemos que querían tener un programa que pudiera enfrentarse a los Teletubbies, pero ¿de verdad era necesario hacer que los personajes fueran parecidos a los originales? La verdad es que esto ya me parece lamentable, porque entiendo que estudios como los que se encargaron de hacer Plan B o Ratatouille trataran de hacer algo que se pareciera a B-Movie Ratatouille para poder obtener algo de dinero de personas distraídas. Pero tú, TV Azteca, eres súper conocida, no necesitas hacer eso.
Además, si querías que la gente se confundiera de programa para que vieran a los Teletubbies en lugar de los Teletubbies, mínimo hubieras hecho a los personajes más atractivos, porque aunque los Teletubbies de por sí tienen una apariencia que da algo de miedo, los Teletubbies llevan eso al siguiente nivel. Solo miren la cara de estos tipos. Parecen, no sé, ni siquiera sé si son bebés, duendes, aliens o demonios. Y la verdad es que no importa lo que se supone que sean, de cualquier forma dan miedo. Y ni siquiera los nombres del programa le metieron mucha cabeza, pues estos se llaman Toso, Ton, Nita y Tis, que no sé, como que no combinan, como que se siente raro pronunciar esos nombres, no sé si también les pase. Pero los Teletubbies no son los únicos que dan esa sensación de que en cualquier momento tu alma saldrá de tu cuerpo. Resulta que en este programa existía un árbol parlante que como que hacía la misma función que el narrador de los Teletubbies, pero al mismo tiempo era como el sol con la cara de bebé. Solo que, bueno, júzguenlo ustedes mismos. Y es que no lo han visto en acción. Simplemente miren a este personaje en movimiento y traten de no orinarse del miedo. Bueno, pues acompañemos a los Teletubbies y llenemos el aire de sonidos hermosos. Aparte de los duendes demonios y del árbol de la muerte, también había otro par de personajes llamados Champi y Ñon, unos hongos cuya única función era la de contar chistes entre ellos, o algo así entendimos, porque los únicos videos donde los pudimos ver en acción estaban en portugués. Sí, llegaron a doblar esta cosa en ese idioma. Ah, y claro, no hace falta decir que esos personajes también parecen salidos del infierno. Ok, tal vez sonamos un poco exagerados al decir que los personajes eran horribles, pero hay que recordar que este programa estaba destinado a un público muy pequeño, y dudo que alguien haya pensado que al menos uno de estos personajes era bonito. De hecho, esta fue una de las principales razones del por qué este programa fracasó, pero vamos a hablar de eso más adelante. Ya para terminar con la tiradera de caca, hablemos sobre la escenografía y el nombre del programa. Lo primero realmente no es un problema como tal. Para ser sinceros, los escenarios no son feos. Lo único que nos gustaría destacar es que se nos hizo curioso que incluso en esta parte hay un poco de copia a los Teletubbies. Esto no tiene que ver con cómo se ve el lugar donde viven, porque obviamente es muy diferente. Más bien tiene que ver con quiénes viven, porque en ambos programas podemos ver conejos. No sabemos si realmente lo hicieron para verse lo más parecido posible a los Teletubbies, pero de todos modos resulta hasta gracioso pensar que se fijaron en los detalles más mínimos para que su programa se viera como el de la BBC. Por último, tenemos el nombre del programa, y es que si solamente pudiéramos saber el nombre sin ver a los personajes, sabríamos enseguida que se trata de una copia de los Teletubbies. Lo más curioso del asunto es que seguramente eligieron ese nombre porque así es como suena la pronunciación correcta del nombre del programa original, y prefirieron hacer esto antes que pensar en un nombre que fuera más ad hoc al programa, porque no sé qué tiene que ver Teletubbies con los personajes y lo que pasa en los capítulos. En el caso de Teletubbies, tiene sentido porque es una palabra compuesta. Por parte tenemos tele, que hace referencia a las televisiones que tienen en su panza, y tubis, que es porque en inglés la palabra Toby significa regordete, que es como son los personajes. Pero en el caso de Teletubbies, ¿cuál es el sentido? Tal vez podríamos decir que el tele es porque es un programa de televisión, pero ¿y el Chobis? ¿Qué cacas es eso? Simplemente México mágico. Como vemos, este programa tiene mucho de dónde tirarle. Sin embargo, debemos admitir que no todo en él es malo. De hecho, me atrevería a decir que Teletubbies como programa es mucho mejor que Teletubbies. Tranquilos, déjenos explicar el por qué pensamos esto. No todo aquí es una copia del programa británico, y son precisamente las pocas diferencias que tienen lo que lo hacen un mejor programa. La primera diferencia notoria que encontramos entre Teletubbies es que aquí todos los personajes hablan, y no es como que los Teletubbies puedan decir una que otra palabra y ya. No, pueden hablar a la perfección. Esto facilita mucho las cosas porque de esta manera hace que los capítulos sean más dinámicos. De hecho, esto abre paso a que puedan haber canciones, cosa que en los Teletubbies no tenemos. Y es que si lo vemos desde el punto de vista de que se supone que son programas educativos para los más pequeños, la comunicación es uno de los factores más importantes. Y, como dijimos anteriormente, en los Teletubbies únicamente vemos a los personajes existiendo y repitiendo palabras como tubipapilla, oa y adiós. En segundo lugar tenemos las enseñanzas. A decir verdad, esto fue algo que nos sorprendió debido a que en los Teletubbies enseñan cosas realmente interesantes. En este programa podemos encontrar capítulos en los que enseñan a los niños sobre los animales, sobre la contaminación o el sistema solar, y no es como que se queden cortos.
Por ejemplo, en el tema de la contaminación, llegan a hablar sobre la contaminación auditiva y cómo reducir esto. Incluso te explican cómo es que el sonido viaja a través del aire como lo hacen las ondas en el agua. En general, el programa es bueno. Creo que podríamos decir que es como una combinación de los Teletubbies con Barney, debido a que su fórmula se basa en que, a lo largo de los capítulos, los Teletubbies se encuentran con un problema o duda y el árbol parlante les ayuda a resolverlo, dándoles una enseñanza al respecto en forma de explicaciones y canciones, así como con Barney. Por cierto, algo que nos gustaría destacar es que aquí cambian constantemente de locación. No es como que se la pasan todo el tiempo en su casa y sus alrededores. En este programa solían hacer capítulos en los que visitaban lugares reales del país, siempre y cuando tuvieran que ver con el tema del capítulo, lo que hace las cosas todavía más dinámicas. Así que, viendo esto como un programa, podríamos decir que tenía un muy buen contenido, tenía buenas enseñanzas y las hacía fáciles de entender por medio de canciones y dinámicas. Aunque eso sí, no podemos negar que es una copia descarada de los Teletubbies con una menor calidad visual. Ahora, si el programa es bueno, ¿por qué muy pocas personas supieron de él? Pues esto tiene que ver, como se imaginarán muchos, con que fue un total fracaso. Una de las principales razones del porqué de esto viene de la mano con cómo se veían los personajes. Como dijimos anteriormente, y como seguramente ya se habrán dado cuenta, los personajes no eran muy agraciados. Se nota enormemente la diferencia de calidad visual entre los Teletubbies y el programa original. Con el simple hecho de ver los colores de las botargas de TV Azteca, podemos notar que no le metieron tanto presupuesto a este apartado, cosa que fue un gran error, porque los personajes y los colores son lo que atraen en primer lugar a los niños, y el hecho de que estos les daban miedo, incluso a los padres, hicieron que el éxito de este programa fuera enterrado. Sin embargo, esa no fue la razón principal de la cancelación del programa. Las cosas en realidad fueron más serias. Según muchas páginas que hablan del tema, contando páginas de noticias en español, en inglés y libros, como los Teletubbies fueron estrenados antes que el programa británico en México, mucha gente pensó que la producción de TV Azteca eran los originales y que la transmisión de Televisa era un plagio. Este suceso llegó a oídos de la cadena BBC, quien primero optó por hablar con ejecutivos de TV Azteca para que el programa deje de ser emitido en TV abierta. Los abogados de Itsy Bitsy Entertainment Company llamaron a los Teletubbies una flagrante infracción de derechos de autor, y según la página Entertainment Weekly, David Levine, director de asuntos legales de la empresa, en su momento dijo lo siguiente: "Le hemos pedido a TV Azteca que lo saque del aire y termine esto de manera pacífica. Un comentario tranquilo, pero amenazante". Lamentablemente no hay mucha información sobre qué fue lo que pasó durante esos momentos, pero muchas páginas coinciden en que Alejandro Romero, productor de los Teletubbies, respondió a estas acusaciones. Él aseguró que nunca habían escuchado hablar de los Teletubbies y que su programa en TV Azteca era una idea original y no un plagio como se les acusaba. Uy, sí, ya está muy creíble. Luego de esto, el programa Los Teletubbies no tardó en salir del aire y no se dio explicación alguna del porqué de su decisión, aunque obviamente todos sabemos la razón. Aún así, en 1999 lanzaron un VHS con el doblaje en portugués, aunque se dice que fue un fracaso en ventas debido a que los personajes causaban miedo en los niños. Actualmente se puede encontrar muy poco contenido del programa en internet. En YouTube hay aproximadamente 18 videos de los Teletubbies, de los cuales únicamente 2 son capítulos completos en el doblaje en portugués, otros son fragmentos de capítulos de las canciones en español y los demás son únicamente las canciones. Ya sabes, para que puedas poner tus fiestas a otro nivel. Y así fue como los Teletubbies llegaron a ver la televisión e inmediatamente se fueron. Pocas son las personas que recuerdan haber visto este programa, y revisando si había alguna mención de esto en algún rincón del internet, encontramos una página en la que alguien le pregunta a la gente si recuerdan a los Teletubbies. Muchos responden a la pregunta diciendo que no los recuerdan, mientras que otros dicen que sí, pero que estaban horribles. En resumen, los Teletubbies pudieron haber sido un buen programa. Pudo haber tenido éxito si no hubieran cometido el gravísimo error de tratar de parecerse visualmente a los Teletubbies, porque es extraño, pero el programa como tal no era una copia del británico. Lo realmente copiado fueron los diseños de los personajes, así que pudieron perfectamente cambiarles las apariencias y listo. Ah, y claro, también debieron pensar en que necesitaban personajes que no les provocaran pesadillas a los niños y a sus padres. Teniendo estas dos cosas en mente, posiblemente hoy en día será recordada con cariño por muchas personas. Pero bueno, como ya dijimos, México mágico. Bueno, Frelis, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá en los comentarios díganos qué les pareció. ¿Ya conocían este curioso caso? Yo por mi parte me siento un poco avergonzada de ser mexicana, pero pues así es esto, no hay más que hacerle. Acá digan Team Teletubbies o Team Teletubbies.
Y si quieren seguir por acá un rato en el canal de Alfreli, pues les recomendamos nuestro video de cosas que no tienen sentido en la película de Pinocho. Y en el caso de que hayan visto este video, entonces aquí en la cara de les dejamos nuestro mega análisis al intro de Stone Ocean, la parte 6 de JoJo's Bizarre Adventure. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.